Hemos iniciado este mes conforme el Departamento de Anestesia, presidido por el doctor José Manuel Portela, la Sociedad Médica, un servidor, este, un nuevo abordaje en los temas. Queremos incluir la participación de nuestros residentes. Siempre hemos tratado de buscar la gente más innovadora en los temas, pero queremos también abrir el campo para nuestros residentes, ¿verdad? En esta ocasión vamos a presentar a Raúl Hernández y a Michelle, que todos los conocen. Ellos han elegido hablar sobre la cirugía de tórax. Creo que la cirugía de tórax también es otro tema que ha ido cambiando conforme pasa el tiempo y y vamos a ver qué cambios interesantes se nos presentan. A lo mejor no todos tenemos el acceso a este tipo de cirugía, pero sí, sí en ocasiones nos tendremos que enfrentar a este tipo de procedimientos quirúrgicos. Así que vamos a iniciar nuestra sesión. Agradezco a los que se están conectando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Raúl Hernández Monroy, residente de segundo año de anestesiología de este hospital. Y este, pues bueno, junto con mi compañero Michel Emilio Contreras, residente de primer año de anestesiología, vamos a abordar un poco este tema que es anestesia para cirugía torácica. Pues bueno, como ya sabemos, en los últimos años la cirugía torácica ha tenido un avance a pasos agigantados. El día de hoy, por medio de toracoscopía, se realiza cada vez más en el campo de cirugía torácica general muchos de los procedimientos que anteriormente se hacían por medio de toracotomía, como pueden ser esofagectomías, resecciones pulmonares, entre algunos otros procedimientos quirúrgicos que pues eran mucho más cruentos y más invasivos. El término cirugía toracoscópica asistida por video describe todos los procedimientos de cirugía torácica mínimamente invasivos que van a ser realizados con ayuda de una cámara de video para evitar la toracotomía abierta, la cual, como ya sabemos, suele ser mucho más invasiva y mucho más cruenta. Dado el aumento Dado el aumento en la popularidad de esta técnica quirúrgica, el anestesiólogo, pues más que nunca debe realizar una anestesia precisa y personalizada para poder mejorar los resultados del paciente a corto y a largo plazo. También es muy importante que tengamos en cuenta que los protocolos ERAS nos van a ofrecer mejores resultados para los pacientes, ya que van a ser o son programas que están enfocados en la recuperación mejorada, personalizados para optimizar los resultados en este tipo de cirugías. En esta plática, eh, describiremos algunas de las consideraciones generales y específicas a las que van a estar expuestos los anestesiólogos cuando tratan a pacientes que se someten a este tipo de procedimientos toracoscópicos. Vamos a hablar sobre alguna de las consideraciones preoperatorias, los desafíos intraoperatorios, así como también las tareas posoperatorias que van dirigidas a facilitar una mejor recuperación después de las cirugías torácicas. En esta tabla podemos observar los diferentes procedimientos diagnósticos y terapéuticos en los cuales está indicado el uso de toracoscopía. Podemos ver que se pueden atender diferentes patologías, ya sean pleurales, parenquimatosas, mediastinales e incluso cardíacas, mismas para las que debemos estar preparados, ya que cada una de ellas pues, va a tener diferentes retos eh, que debemos abordar. Bueno, y ahorita vamos a empezar ya con la preparación del paciente antes de la anestesia. En los pacientes que van a ser sometidos a BATS, como ya mencionamos, principalmente para las resecciones pulmonares, la herramienta de evaluación del estado físico de la ASA se ha visto que es un fuerte predictor de la morbilidad posoperatoria, incluyendo las complicaciones pulmonares y cardiovasculares, por lo cual es de suma importancia que la realicemos antes de que el paciente vaya a entrar a una sala. Por otro lado, las pruebas de función pulmonar se realizan generalmente para que podamos identificar a los pacientes que van a tener alto riesgo, aquellos que no pudieran tolerar el grado de resección que se requiere realizar o que ni siquiera están preparados para tolerar la ventilación pulmonar. Y finalmente,
bueno, entre las cosas que debemos tener en cuenta, el Colegio Americano de Cirugía Torácica y la Sociedad Británica de Cirugía Torácica recomiendan que en aquellos pacientes que tienen una FEP1 normal, se mida también la capacidad de difusión del CO2, sobre todo pacientes oncológicos en las que ya tienen tratamiento previo con quimioterapia, ya que se ha visto que esta puede estar disminuida hasta en un 20%, lo cual nos va a correlacionar con, con una incidencia mayor de complicaciones pulmonares posoperatorias. Eh, por otro lado, también se recomienda, o bueno, se estipula que se debe calcular el índice de riesgo cardíaco que va a tener en el posoperatorio este tipo de pacientes. Y aunque el riesgo cardíaco se eligió como escala principal para calcularlo, el índice de riesgo cardíaco revisado, por medio de de la AJA, del Colegio Estadounidense de Cardiología, de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Anestesiología y Cuidados Intensivos, pues bueno, el RCRI se recalculó hace pocos años, dando como resultado una escala que se denominó el Thoracic RCRI, que podemos ver que abarca principalmente los 4 puntos que tenemos en esta tabla, que van a ser el antecedente de cardiopatía isquémica en los pacientes, a los cuales se le va a dar 1.5 puntos en esta puntuación. El antecedente de accidente cerebrovascular, a los cuales también se le va a otorgar 1.5 puntos. La creatinina sérica superior a 2 miligramos por decilitro, a la cual se le va a dar un punto. Y la neumonectomía, que en caso de que se le fuera a realizar al paciente una neumonectomía, que nos va a dar una puntuación de 1.5 también. Si después de realizar esta evaluación al paciente tenemos puntuaciones altas, las cuales son consideradas por encima de 3 puntos, tenemos un 23% de probabilidad de tener un evento cardíaco adverso después de la cirugía. En caso de que nuestros pacientes no tengan ninguno de estos antecedentes y no vaya a ser sometido a una neumonectomía, se ha visto que vamos a tener una probabilidad de un 1.5% de tener un evento cardíaco adverso después de la cirugía. También, siguiendo con la preparación preanestésica del paciente, se ha visto que el tabaquismo se asocia con un alto riesgo de complicaciones pulmonares posoperatorias, pero también se ha visto que los efectos deleterios del tabaco pueden disminuir cuando el paciente deja de fumar por lo menos 4 semanas previos a la cirugía torácica. Por lo tanto, pues parece bastante prudente que si tenemos un procedimiento toracoscópico programado, lo aplacemos hasta que el paciente haya dejado de fumar, por lo menos durante este tiempo. En cuanto al acondicionamiento físico o la rehabilitación preoperatoria, se sabe que es un proceso mediante el cual nos va a permitir que el paciente tolere un evento estresante y pueda tener una mejor recuperación después de la cirugía. Varios estudios informan una mejora en el consumo máximo de oxígeno, así como de la capacidad funcional desde el inicio hasta después de la intervención, lo cual pues parece mejorar los resultados posoperatorios a corto y a largo plazo, así como también tener una disminución en la estancia hospitalaria y el número de morbilidades en comparación con los pacientes que no tienen una rehabilitación pulmonar y psicológica. En cuanto a la carga de carbohidratos, ya existen varios estudios aleatorizados que han demostrado que los carbohidratos previos a la cirugía le dan al paciente una sensación de bienestar después de la cirugía, así como también nos ayudan a reducir la incidencia de náusea y vómito después de esta, por lo cual se recomienda que si es posible, suministremos una carga de carbohidratos previo al procedimiento. Continuando con la preparación preanestésica, en cuanto a la incidencia de tromboembolismo venoso posoperatorio después de una cirugía torácica, se ha estimado que va entre el 0.4 hasta el 51% para la trombosis venosa profunda y entre el 1 al 5% para la tromboembolia pulmonar, siendo esta letal hasta en el 2% de los pacientes que la llegan a presentar. Debido a esto, las pautas del Colegio Americano de Cirugía Torácica recomiendan como tromboprofilaxis mecánica el uso de medias antiembólicas, como pueden ser las medias TED, o los dispositivos de compresión neumática intermitente, así como también los dispositivos de impulso de piel.
Por otro lado, en pacientes que se ha visto que tienen un riesgo bajo de sangrado después de la cirugía, se recomienda la profilaxis farmacológica a base de heparinas de bajo peso molecular, perdón, o heparinas no fraccionadas para los pacientes con insuficiencia renal. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del manejo anestésico intraoperatorio, sobre todo de los medicamentos anestésicos que se deben utilizar en anestesia general. Em, estos medicamentos, el uso de estos medicamentos debe centrarse sobre todo en agentes de acción corta que nos permitan tener una extubación precoz. Esto lo vamos a lograr, se ha visto, mediante la combinación de técnicas anestésicas generales, así como también regionales. Y se ha visto que los agentes volátiles de uso común, como pueden ser isoflorano, sevoflorano o desflorano, pues son inhibidores débiles de la vasoconstricción pulmonar hipóxica cuando se usan a dosis menores de concentraciones alveolares mínimas menor a 1, perdón. Esto en comparación con la TIVA a base de propofol. También se ha visto que hay ciertas diferencias entre el uso de agentes inhalatorios en comparación con la TIVA respecto a la respuesta inflamatoria local pulmonar. Se ha demostrado que el desflorano antagoniza significativamente el aumento de los marcadores inflamatorios durante la cirugía en el pulmón que estamos ventilando en comparación con la TIVA a base de propofol, lo cual se ha visto que no hay pues ningún cambio. De manera similar, el sevoflorano puede disminuir la respuesta inflamatoria al nivel del pulmón que estamos ventilando, así como también del pulmón que no está ventilado. También se recomienda el uso de narcóticos en pacientes que tienen la función cardíaca comprometida, esto con la finalidad de reducir los agentes administrados que son depresores del miocardio, especialmente los agentes volátiles, y se ha descrito que pues vamos a lograr una emersión mucho más rápida si se usa remifentanilo, ya que como sabemos es un narcótico de acción ultracorta. Por otro lado, también actualmente se está estudiando el beneficio de usar anestésicos inhalados durante la ventilación unipulmonar, ya que se cree que tienen la capacidad de estabilizar, el glicocálix endotelial a nivel pulmonar. De esta manera ayuda a disminuir la respuesta inflamatoria local y el riesgo posoperatorio de lesión pulmonar aguda. Sin embargo, pues como todos los fármacos que utilizamos, cabe mencionar que sí hay situaciones en las cuales pues pudiese ser preferible utilizar la TIVA a base de propofol en el caso que tengamos un paciente con antecedente de náusea o vómito, ya que como sabemos con los halogenados vamos a tener mayor incidencia de náusea o vómito, o también en los pacientes que sean oncológicos. Se sabe que los agentes volátiles pudieran suprimir las natural killer, entonces pues esto sería deleterio para los pacientes, ya que puede haber un aumento en la recurrencia de cáncer después de la cirugía. En cuanto al manejo de las vías respiratorias, el tubo de doble lumen sigue siendo el estándar de oro, ya que como sabemos tenemos menos tiempo desde que se coloca hasta que tenemos la deflación completa del pulmón, y también se ha visto que tiene un menor número de reposiciones necesarias después de la colocación inicial. Como sabemos, una vez que tenemos intubado al paciente, se va a recostar o va a colocarse en decúbito lateral con el lado que se va a operar hacia arriba. La mesa se va a flexionar con la finalidad de abrir mejor la parrilla intercostal para que la instrumentación quirúrgica pues tenga menos probabilidad de dañar por ahí alguna estructura vascular o nerviosa. Y bueno, en resumen, lo importante es que una vez que el paciente ya está en la posición final, nosotros corroboremos que el tubo de doble lumen siga colocado en el lugar que tiene que estar por medio de fibrobroncoscopía. En cuanto a la ventilación unipulmonar, el volumen tidal óptico, el PIP y las maniobras de reclutamiento, pues actualmente todavía son temas de debate. Lo importante es que nosotros debemos enfocarnos en prevenir los llamados barotrauma, volutrauma, biotrauma y atelectrauma. Eh, las guías europeas de la Sociedad de Cirugía Torácica pues recomiendan disminuir los volúmenes corrientes de 4 a 6 mililitros por kilo de peso, ya que se ha visto que es menos perjudicial para
pulmón que nosotros estamos ventilando. También se ha visto que el nivel óptimo de PIP va a variar según la mecánica respiratoria individual de cada paciente, pero este se ha visto que suele ir entre 5 a 10 centímetros de agua. Es muy importante también que utilicemos maniobras de reclutamiento alveolar al iniciar la ventilación unipulmonar, pero sí debemos tomar en cuenta que este tipo de maniobras por lo regular nos van a dar una disminución de la presión arterial media de manera transitoria, por lo cual en el momento que las vayamos a hacer es importante que tengamos una buena presión arterial media. En cuanto a la terapia de sus fluidos, pues bueno, como ya sabemos, la administración excesiva de líquidos nos puede provocar una sobrecarga en el espacio intersticial, lo que nos va a llevar a una mayor tasa de complicaciones pulmonares postoperatorias y una recuperación pues un poco más tardada. Por otro lado, en el otro extremo, la hipovolemia puede comprometer la integridad de una anastomosis quirúrgica y también puede llegar a comprometer la perfusión de algunos órganos vitales. Por lo cual las guías actuales recomiendan que no tomemos como una guía para llevar nuestra fluidoterapia la cantidad o el volumen de orina que tenemos durante el transanestésico. Esto debe guiarse por mediciones objetivas de hipovolemia, las cuales pues se pueden tomar por medio de Doppler transesofágico o algunos dispositivos de monitoreo cardíaco mínimamente invasivos. Estos tres, perdón, bueno, estos dos estudios que vemos nos recomiendan el Doppler transesofágico y los dispositivos de monitorización cardíaca mínimamente invasivos como guía para la fluidoterapia, ya que han sido evaluados durante la cirugía no cardíaca como la torácica y se han demostrado que son bastante eficaces. Por tanto, pues parece bastante juicioso que los utilicemos para monitorizar la hemodinámica del paciente, sobre todo en aquellas cirugías que van a ser mucho más cruentas y más invasivas. También en uno de estos artículos se recomienda que tengamos un umbral pequeño para considerar el uso de vasopresores para corregir la hipotensión en los pacientes en lugar de pues, suministrar líquidos de manera indiscriminada. Por otro lado, se recomienda en uno de estos estudios, o bueno, se vio en uno de estos estudios que suministrar al paciente más de 6 mililitros por kilo de peso de cristaloides era uno de los 4 factores de riesgo independientes para complicaciones posoperatorias. Otro estudio también encontró que más de 11.92 mililitros por kilo hora se asoció con síndrome de distrés respiratorio después de las cirugías. Entonces, pues en resumen, se recomienda restringir la administración de cristaloides intraoperatorio a menos de 6 mililitros por kilo hora, ya que esta política de administración de líquidos se ha visto que se asocia con una menor incidencia de complicaciones pulmonares después de la resección pulmonar por VATS, en comparación con aquellas políticas de administración de líquidos un poco más liberales. Y bueno, entre las consideraciones técnicas intraoperatorias, el anestesiólogo puede ayudar durante el procedimiento de VATS en ciertos momentos específicos, como por ejemplo, a localizar una lesión en la cual con una maniobra de valsalva hacia el pulmón que estamos ventilando, pues esto puede ayudar a elevar el mediastino y nos va a ayudar a que el cirujano pueda tener un acceso mucho más fácil en el pulmón independiente. También en el colapso pulmonar, se ha visto que el colapso pulmonar máximo durante la cirugía siempre va a ser muy útil, ya que vamos a tener una mejor visualización quirúrgica durante todo el procedimiento. Y también, bueno, si fuese necesario acelerar un poco este colapso pulmonar, pues el anestesiólogo puede realizar un aspirado por medio del tubo de doble lumen o subir la fracción inspirada de oxígeno, pero siempre recordando que después de este tipo de maniobras vamos a tener que corroborar que el tubo de doble lumen se encuentre todavía en una posición adecuada por medio de fibrobroncoscopía. Otro de los procedimientos importantes durante la cirugía es la ligadura vascular, en la cual debemos evitar a toda costa el movimiento del paciente, ya que puede haber un daño, pues una lesión vascular importante. De igual manera, en la ligadura bronquial, inmediatamente después de que se apliquen las grapas quirúrgicas, se le va a pedir al anestesiólogo que infle de nuevo el pulmón para
confirmar que el lóbulo objetivo es el único que está colapsado o desinflado. Y finalmente, pues una vez que finalice ya, que termine la cirugía, se le va a pedir una reexpansión pulmonar al anestesiólogo. Esto para ver si hay alguna fuga en la línea de grapas o en alguna de las zonas de disección en las que se trabajó. Continúa, ahora continúa, Mitch, claro. Venga. Siéntate acá, Raúl. Adelante, adelante. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de otro tipo de prácticas en anestesia que nosotros podemos implementar en cirugía torácica. Existe la cirugía toracoscópica asistida por video no intubada y de hecho esta modalidad puede ser incluso en cirugía abierta. Esto no es una práctica, digamos, nueva, pero sí es algo que está tomando o volviendo a tomar fuerza en los últimos años. Es una técnica que se apoya mucho de anestesia regional para el control del dolor y de sedación a diferentes grados durante el tiempo quirúrgico. El fundamento de realizar este tipo de anestesia no intubada en tórax, pues es evitar el daño a la vía aérea que se presenta cuando nosotros intubamos a un paciente y damos ventilación unipulmonar. Este daño es a varios niveles, desde el trauma de vía aérea superior cuando nosotros insertamos una cánula de doble lumen, hasta la liberación de factores proinflamatorios y el daño, el atelectrauma que nosotros podemos causar al ventilar mecánicamente un solo pulmón. Entonces, digamos, estas son las ventajas que podríamos obtener de hacer una cirugía toracoscópica asistida por video no intubada. Sin embargo, no, evidentemente en cirugías muy invasivas o de gran volumen de resección, esta no es una opción viable, ¿no? Se recomienda mucho, ya lo veremos al final, en ERAS, en cirugías uniportales o técnicas de un solo puerto y cirugías mínimamente invasivas. Resulta difícil, según todo lo que hay publicado, saber puntualmente cuáles son los procedimientos indicados o que serían recomendados para anestesia no intubada, pero bueno, se ha descrito que los derrames pleurales, el empiema, el neumotórax retenido y las biopsias de pleura o pulmón pueden ser una buena opción, sobre todo en los pacientes que tengan pues este riesgo de daño a la vía aérea. Hay contraindicaciones, estas incluyen inestabilidad hemodinámica del paciente. Algunos estudios, algunas cohortes recomiendan que ASA 3 o más no son candidatos para este tipo de prácticas anestésicas, que el paciente no coopere o no desee este tipo de cirugía. Evidentemente, pues es vital que el paciente pueda estar tranquilo y manteniendo la ventilación durante el procedimiento. Esto es una contraindicación absoluta. Que el paciente tenga derechas extensas, que sea un paciente de vía aérea difícil. Vamos a ver que uno de los fundamentos de esta técnica es tener planeada la conversión a cirugía intubada. Y debe de haber un protocolo ya estandarizado de todo el equipo quirúrgico de qué hacer en caso de que esto se necesite. Entonces, en un paciente con vía aérea difícil, que probablemente tomemos más del tiempo necesario para intubarlo, no es una práctica recomendada. Y obviamente, si el paciente tiene alguna contraindicación para una técnica de anestesia regional, que es, digamos, la base de la analgesia de estas técnicas, pues no se podrá llevar a cabo. Ahí no le cambié aquí, ¿verdad? Bueno. Ok. Bueno, las técnicas anestésicas para este tipo de cirugía sin intubación se van a apoyar mucho de técnicas de anestesia regional, siendo la más común la anestesia peridural. Ya vamos a ver que hay otras opciones. La anestesia peridural pues es la más común, la más practicada y digamos la que tiene más conocimiento dentro del grueso de los anestesiólogos para su uso, pero tiene ciertas desventajas como que suele ser bilateral y requiere de monitoreo estrecho del paciente posterior al evento quirúrgico. Obviamente va a haber, esto es con el complemento de sedación, puede ser sedación a diferentes grados, de superficial a profunda e incluso periodos cortos de apnea controladas en las que el anestesiólogo se puede apoyar de un dispositivo supraglotico como una mascarilla laringe. Como ya dijimos, uno de los fundamentos básicos de esta técnica anestésica es la respuesta a la urgencia de transformar el procedimiento a una anestesia intubada. Entonces, como ya dijimos, debe haber una coordinación
muy buena entre todo el equipo quirúrgico y un plan de acción previo al inicio del evento quirúrgico de cómo proceder ante la necesidad de intubar al paciente en cualquier momento de la cirugía. Debemos tener el material disponible y el protocolo de acción listo en todo el evento quirúrgico. Las causas de conversión de una cirugía toracoscópica no intubada a una intubada incluyen hemorragia, arritmia cardíaca o que haya sedación excesiva y pérdida de la permeabilidad de vía aérea. También últimamente pues hemos visto que el robot o la toracoscopia asistida por robot ha tomado mucha fuerza. Las indicaciones para este tipo de cirugía son muy similares al VATS, a la toracoscopia asistida por video, pero la ventaja que se presume es que hay un control mucho más preciso de parte del cirujano a la hora de, pues, de resecar o de llevar a cabo el procedimiento quirúrgico. Las consideraciones anestésicas son casi iguales a las del VATS, pero tiene algunas peculiaridades, como serían, primero, se recomienda en las guías europeas contar con un tubo de doble lumen con visión directa continua. ¿Por qué? Porque en este tipo de cirugías el acceso a la cabeza y a la vía aérea del paciente es muy limitado. El paciente va a tener los brazos del robot colocados por encima de él y el equipo quirúrgico pues asistiendo al cirujano alrededor del paciente. Entonces se recomienda mucho este tipo de tubos de doble lumen que cuentan ya con una cámara y mantener la visión directa de la colocación del tubo endobronquial en todo momento de la cirugía. Así podemos corroborar nosotros la correcta colocación del mismo y pues evitar movimiento del mismo y tener que convertir la cirugía de urgencia. Otra de las consideraciones especiales es debe haber ausencia total de movimiento. Como ya dijimos, el robot va a estar por encima, todos los brazos del robot van a estar por encima del paciente en todo momento. Y al cirujano estar aislado, digamos, en la cabina del robot, pues pierde un poco esta sensibilidad táctil al movimiento del paciente. Entonces, para evitar lesiones por los brazos del robot hacia el paciente, el anestesiólogo es el que debe llevar un control muy estricto del bloqueo neuromuscular. Se recomienda en las guías hoy en día siempre contar con un monitor de bloqueo neuromuscular y estar pues con un estímulo periódico, buscando que haya un bloqueo completo durante el tiempo quirúrgico. Y la respuesta a emergencias, de igual manera que en la técnica anterior, es algo que debe estar implementado previo al evento quirúrgico. Como ya dijimos, es un paciente, un procedimiento en el que el acceso al paciente y a su vía aérea está muy limitado, por lo que el protocolo de acción entre el equipo quirúrgico y el equipo de anestesia debe estar bien establecido ante un caso de emergencia, y el equipo para transformar este tipo de procedimientos a una toracoscopía abierta debe estar también disponible durante toda la duración del evento quirúrgico. Bueno, ya hablamos un poco de ERAS. Lo que busca estos protocolos, pues hacen conocimiento basado en evidencia, ¿no? Se buscan los mejores resultados, quién los tiene y tratar de replicar pues las prácticas de esos centros en busca de replicar los mejores resultados hacia el paciente, ¿no? ERAS nos menciona que la toracoscopía asistida por video es el enfoque preferido y entre menos invasión y menos puertos será lo mejor hacia el paciente. También el enfoque multidisciplinario es muy importante, como ya vimos, pues la optimización del paciente no es solo en el evento, en el tiempo transoperatorio, ¿no? El equipo de enfermería, fisioterapia, incluso nutrición, todos los que se encargan de optimizar y cuidar al paciente en postoperatorio tienen que ser, digamos, incluidos en el tratamiento del paciente y ser informados del protocolo de recuperación acelerada que será implementado con nuestro paciente. Como ya dijimos, el ERAS prefiere o sugiere que entre menos invasión y menos puertos será mejor y más acelerada la recuperación de nuestro paciente. Últimamente ha tomado un poco de fuerza la técnica uniportal. Esta se llevó o se publicó el primer caso en 2010 por Diego González, que es un cirujano español. Y bueno, se sugiere, si bien no hay evidencia todavía, digamos, tan tangible del beneficio hacia el paciente, pues sugiere que es un cambio a una técnica menos invasiva a la toracoscopía asistida por video convencional. El fundamento de esto siendo que obviamente hay menos invasión, menos puertos pues que ingresan a la pared torácica y que esto ayuda a la analgesia y a la recuperación
más pronta de nuestro paciente en postoperatorio. Bueno, pues en resumen, la participación de la anestesia en un protocolo ERAS va desde el tiempo prequirúrgico, desde la optimización del paciente. Es, digamos, responsabilidad nuestra identificar a los pacientes de alto riesgo y velar por la optimización del paciente en caso de que sea posible, de que sea un procedimiento no urgente, y tratar de tener a nuestros pacientes en las mejores condiciones antes de entrar a cirugía. La evaluación del riesgo obviamente también es parte de la tarea del anestesiólogo, y pues ajustar, individualizar nuestro tratamiento de paciente a paciente, buscando que la recuperación sea la más acelerada y la mejor posible, ¿no? La monitorización intraoperatoria, eso es directamente responsabilidad del anestesiólogo, y pues tratar de reducir o usar fármacos a la mejor concentración y menor cantidad posibles, velando por la mejor mecánica ventilatoria del paciente en postoperatorio. Otro de los puntos de los que hace mucho hincapié los protocolos ERAS es la normotermia en estos pacientes. La hipotermia está asociada con complicaciones postoperatorias pulmonares, y además está estrechamente asociada a pérdida sanguínea mayor que en un paciente normotérmico. Obviamente la hipotermia va a interferir con el metabolismo normal de los fármacos que nosotros utilizamos, entre ellos los bloqueadores neuromusculares, que ya vimos que es un punto de interés para velar por la mejor mecánica ventilatoria en postoperatorio. Y también está estrechamente relacionada con mayor incidencia de infección en el sitio quirúrgico, por lo que sí es muy importante no dejar de lado la monitorización de la temperatura de nuestro paciente en este tipo de cirugías. Y por último, los protocolos ERAS también recomiendan mucho apoyarnos de técnicas de analgesia regional, esto en busca de que el paciente salga con menos dolor postoperatorio y pueda mejorar su mecánica ventilatoria, y así tener una recuperación más rápida, un menor tiempo de estancia intrahospitalaria postoperatorio y menor incidencia de complicaciones pulmonares, que son las que mencionábamos hace rato. La anestesia locorregional nos da varias opciones. Como ya vimos, la anestesia peridural, digamos, es la más común, de la que más se conoce, digamos, la metodología, pero tiene algunas desventajas, como que tiende a ser bilateral, y esto requerirá que el paciente tenga mayor monitorización o monitorización más estrecha en postoperatorio. Otra opción que tenemos sería el bloqueo del lector del espinal. La ventaja de esta sería en incisiones que sean más posteriores, y pues tiene también la ventaja que no tiende a ser bilateral, lo que nos ayuda a la recuperación de la mecánica ventilatoria más rápido. Si las incisiones fueran más anteriores, el bloqueo del plano anterior del serrato sería una buena opción, con las mismas ventajas y desventajas que el lector espinal. Y el bloqueo del nervio intercostal o los bloqueos de nervios intercostales también suele ser una opción. Digamos, dan una analgesia menos eficaz que el bloqueo del espinal o del plano serrato o del plano anterior del serrato, pero pueden ser una buena opción si se usan aunado a técnicas quirúrgicas que respeten el paquete neurovascular del paciente. A manera de conclusión, pues tenemos que la evaluación preoperatoria, la optimización del paciente y el manejo intraoperatorio con asistido de analgesia regional o de técnicas de bloqueo regional son piedras angulares para mejorar la recuperación después de cirugía toracoscópica, por los puntos que ya dijimos. El paciente que despierta sin dolor y con buena mecánica respiratoria va a disminuir su tiempo de estancia intrahospitalaria postoperatorio, va a tener menor incidencia de complicaciones pulmonares postoperatorias y va a reducir costos en general. Y es de suma importancia aplicar los protocolos recientes y actualizarnos constantemente para mejorar la recuperación de estos pacientes después de cirugía toracoscópica. Gracias.